Un F-16 ucraniano de fabricación norteamericana fue derribado en las últimas horas en la línea de contacto. Un Su-30 ruso destruyó 3 barcos ucranianos no tripulados en el Mar Negro con misiles Kh-31. También se utilizaron municiones Lancet de merodeo en el ataque, según el video que muestra el Ministerio de la Defensa de Rusia. Es popular en las últimas horas las imágenes de este avión que casi se accidenta al aterrizar en el aeropuerto de Yakarta. En la fase final del vuelo, la nave de la aerolínea indonesia Batik Air pareció inclinarse debido a un fuerte viento, hasta que sus alas casi chocaron contra la pista de aterrizaje. Afortunadamente, y según la información de medios internacionales, el piloto logró aterrizar sin ningún incidente. En la última jornada, el ejército ruso inflige uno de los mayores ataques contra Ucrania en lo que va corrido del conflicto. Luego de este ataque, el presidente Zelensky pide más sanciones para Rusia de parte de Occidente. Ministro de Exteriores de Rusia dice que Occidente nunca ha derrotado a Rusia y esta vez tampoco lo conseguirán. El presidente ruso Vladimir Putin declaró este viernes que las declaraciones de los países occidentales sobre la supuesta agresividad de Rusia son completamente infundadas. Consideramos absolutamente infundada la referencia a la agresividad de Rusia. No somos los agresivos, sino el llamado Occidente colectivo. ¿Cómo llamar lo que sucedió como resultado del golpe de Estado apoyado por el Occidente colectivo? Primero llegaron, firmaron garantías entre el presidente y la oposición. Luego, días después, llevaron a cabo el golpe de Estado, lo apoyaron, pagaron por ello, lo confesaron públicamente. Irán quiere blindar sus cielos y lanza una nueva advertencia a los Estados Unidos. Irán negocia con China la compra de aviones de combate J-10C de Chengdu. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán asegura que el país está plenamente preparado para enfrentar con firmeza una nueva agresión israelí. Medios hebreos muestran los daños que ha sufrido la nación hebrea con los ataques iraníes. Masivas protestas sacudieron en las últimas horas a Israel, ciudadanos pidiendo que se acabe la guerra en Gaza y pidiendo que se vaya del cargo el actual primer ministro Benjamín Netanyahu. El dúo punk británico Bob Dylan, en su presentación en el festival Glastonbury en Inglaterra, encabezaron cánticos en contra de las fuerzas de defensa de Israel y Palestina libre. Free, 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 free. But have you heard this one, though? El grupo irlandés NECAP, conocido por su apoyo incondicional a Palestina, también actuó en el festival. El presidente Donald Trump manifiesta su inconformismo por lo que están haciendo políticamente a Netanyahu respecto al juicio que enfrentará por corrupción. Las fuerzas de defensa de Israel anuncian la eliminación de uno de los fundadores del grupo terrorista Hamas, Hakam Muhammad Issa. Continúan los ataques de Israel en Gaza en medio de críticas al reparto de ayuda humanitaria. Esta y mucha más información en este nuevo segmento de noticias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y a que nos apoyen dándole cobertura al video con el pulgar arriba y dejándonos su comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias. Aquí está el desarrollo de las noticias. Damos paso a toda la información de último minuto. Un avión de combate estadounidense F-16 este domingo 29 de junio, según lo están dando a conocer blogueros de guerra y medios ucranianos. Se trataría del derribo del tercer avión de combate F-16 que Kiev pierde en este mes de abril. Muchas versiones se ciernen sobre esta noticia, como la que fue derribado por fuego ruso, pero la que toma mayor fuerza es que la aeronave al parecer fue derribada por fuego amigo de su propio sistema de defensa aérea, que intentaba en ese momento derribar los mismos objetivos. La legisladora ucraniana Mariana Besuglaya afirmó previamente que aproximadamente la mitad de los aviones y los helicópteros del país son derribados por la propia defensa ucraniana. Desde el Ministerio de la Defensa de Ucrania dicen que además el ejército
ejército ucraniano ha sufrido la pérdida de un caza F-16 que aparentemente se estrelló al tratar de repeler el ataque ruso. Es el tercer avión de estas características que Ucrania pierde desde el inicio de la guerra. Según la cartera de defensa ucraniana, el piloto utilizó todas sus armas de a bordo y derribó 7 objetivos aéreos. Al derribar el último, su avión habría sufrido daños y comenzó a perder altitud, ha informado la Fuerza Aérea, no dando el crédito al fuego amigo que hubiera sido el causante de la pérdida del caza norteamericano. Ucrania pide más sanciones en las últimas horas para Rusia tras el ataque aéreo masivo con cerca de 500 drones. Kiev pidió a través de su presidente Zelensky y su ministro de Asuntos Exteriores Andriy Sybiga más sanciones contra Rusia después de que el territorio ucraniano fuera atacado en la noche del sábado a este domingo por cerca de 500 drones y decenas de miles, en una ofensiva en la que se lamentaron pérdidas humanas, hubo heridos y muchos daños materiales. En el ataque ruso murió un piloto de un caza F-16 ucraniano que realizaba tareas defensivas, algo que lamentó el propio Zelensky, y también perdió la vida una mujer en la población de Stemnorhirsk en el este del país, según Zelensky publicó en sus redes sociales. Trágicamente, mientras repelía el ataque, murió nuestro piloto del F-16, Maxim Ustimenko, escribió Zelensky en su cuenta de la red social X sobre el militar que perdió la vida, enviándole un mensaje a sus familias y ordenando a que se investiguen todas las circunstancias de su muerte, apuntó el jefe del Estado. En la última jornada, el ejército ruso infligió uno de los mayores ataques aéreos contra el territorio ucraniano. Según el último parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, el ataque iba dirigido contra el complejo militar industrial y refinerías de petróleo en Ucrania. Fue realizado, según el ente castrense, con armas de alta precisión y alcance, así como también fue utilizado el sistema de misiles Kimsal. Nueva noche de terror en Ucrania, donde Rusia lanzó un nuevo ataque masivo, el mayor desde el inicio de la guerra, con 477 drones y 60 misiles sobre varias regiones. Las defensas ucranianas pudieron derribar 211 drones y 38 misiles. En la ciudad de Smila, en el centro del país, las autoridades registraron 6 heridos, incluido un menor, en un ataque contra un edificio residencial con drones y misiles. En la última jornada, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que Occidente nunca ha derrotado a Rusia y que tampoco lo conseguirá esta vez. El funcionario ruso afirmó que Occidente nunca ha derrotado a Rusia y que tampoco lo va a conseguir esta vez al reunirse con su homólogo de Kirguistán, Shembekov Kulubayev, en la ciudad de Kirguis de Cholpon Ata, informó la EFE. Según el funcionario, asistimos a una confrontación sin precedentes entre nuestro país y el occidente colectivo, que una vez más ha decidido ir a la guerra contra nosotros e infligir una derrota estratégica a Rusia, utilizando de hecho al régimen nazi de Kiev como ariete, dijo Lavrov, citado por la agencia oficial rusa TASS. El jefe de la diplomacia rusa enfatizó que nunca Occidente lo ha conseguido y no lo conseguirá esta vez derrotar a Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin declaró este viernes que las declaraciones de los países occidentales sobre la supuesta agresividad de Rusia son completamente infundadas, enfatizando que es precisamente Occidente quien se comporta de manera agresiva. El mandatario comentó en rueda de prensa los planes de el rearme de los países occidentales que citan como motivo una supuesta amenaza por parte de Rusia y propuso analizar la estructura de esos gastos que planean realizar. He dicho que consideramos totalmente infundada la referencia de la agresividad de Rusia. Quienes son los agresivos no somos nosotros, sino Occidente, subrayó. Estas fueron sus palabras. Consideramos absolutamente infundada la referencia a la agresividad de Rusia. No somos los agresivos, sino el llamado Occidente colectivo. ¿Cómo llamar lo que sucedió como resultado del golpe de Estado apoyado por el Occidente colectivo? Primero llegaron, firmaron garantías entre el presidente y la oposición. Luego, días después, llevaron a cabo el golpe de Estado, lo apoyaron, pagaron por ello, lo confesaron públicamente, y luego comenzaron a decir que Rusia se comporta de forma agresiva. ¿Qué es eso? ¿Son idiotas o nos toman por tontos? De acuerdo con sus palabras, Occidente está poniendo todo patas arriba. ¿Por qué? ¿Por qué tanto el aumento del gasto militar como frenesí militarista del que se acaba de hablar y se basan en una misma tesis, la agresividad de Rusia, y es exactamente lo contrario, recalcó. En Irán tal parece que la nación persa habría hecho una nueva promesa y advertencia a Estados Unidos tras los ataques recibidos por parte de la nación norteamericana a sus bases nucleares, y la advertencia es que la próxima vez que se atrevan a hacerlo, los B-2 Spirit serán derribados. Todo indica que el gobierno de Ali Khamenei busca la modernización completa de la
Fuerzas Armadas iraníes y la nación persa quiere blindarse con todo, para evitar que sus cielos sean presa fácil de los misiles israelíes y los ataques de Estados Unidos, tal como ocurrió en la Guerra de los 12 días. Al parecer el análisis lo dice. El poderío aéreo de Irán en relación a los aviones de combate F-14 que tiene la nación persa no fue crucial para realizar una buena defensa del espacio aéreo de la potencia petrolera, y los ataques con drones contra las defensas iraníes no dieron el resultado óptimo para repeler los drones en lo que duró el conflicto, y expertos en conocimiento militar dicen que podría haber estado noqueada la defensa durante toda la guerra. En el transcurso del conflicto, la aviación israelí se limitó a atacar aviones de combate obsoletos y maquetas instaladas fuera de las pistas como objetivos estáticos, mientras los cazas operativos estaban bajo tierra, salvo algunas operaciones de combate aéreo. La Fuerza Aérea iraní no jugó un papel destacable en lo que duró la guerra con Israel, y de hecho se enmarca que los F-14 de Irán nunca se enfrentaron a los aviones de las FDI, mostrando en las lecciones del conflicto para Irán que es necesario renovar el poderío de las fuerzas aeroespaciales de Irán y otros componentes clave del poderío aéreo del país persa para blindar los cielos de la nación en los próximos días. Y todo esto apunta a que Irán va a recurrir a sus principales apoyos geopolíticos, como lo son Rusia y China. Con Rusia ya hay un contrato firmado con la Federación para la entrega de un lote de cazas Sukhoi 35 y se presume que su entrega será a finales de este 2025, y todo indica que serán llevados los nuevos sistemas de defensa S-400 a Irán. Y ahora se habla por medios internacionales que la República de Irán estaría muy interesada en adquirir el armamento de la República Popular de China, y me remito al diario Avia.pro a mostrarles el contexto de la siguiente información. El diario ruso titula: Irán negocia con China la compra de aviones de combate J-10C de Chengdu. El contexto de la información dice que Irán ha intensificado las conversaciones con China sobre la compra de cazas multifunción Chengdu J-10C con el objetivo de modernizar su fuerza aérea tras las importantes pérdidas sufridas en la Guerra de los 12 días con Israel y Estados Unidos, según ha informado el Canal 9 de Israel. El asunto se abordó en una reunión entre el ministro de la Defensa iraní, general de brigada Aziz Nasirzadeh, y sus homólogos chinos en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada este 25 de junio en Qingdao. Según la agencia de noticias iraní Tasnim, la Fuerza Aérea iraní perdió hasta el 30% de su flota de aeronaves obsoletas, como el F-14 Phantom II, el F-5E Tiger II y el F-14 Tomcat, adquiridas antes de la Revolución Islámica de 1979. Las pérdidas en el reciente conflicto han puesto de manifiesto la superioridad de las aeronaves israelíes, lo que ha obligado a Teherán a buscar alternativas asequibles para renovar su flota. El Chengdu J-10C es un caza multifunción monomotor de cuarta generación y se considera una opción más rentable en comparación con el F-4B occidental o el Gripen sueco, así como los Su-35 rusos, cuyas entregas se han congelado por el conflicto en Ucrania. El coste de un J-35C se estima entre 10 y 60 millones de dólares dependiendo de la configuración, incluyendo armamento, entrenamiento y repuestos. Las negociaciones se remontan a casi 2 décadas. En 2015, Irán planeó comprar hasta 150 cazas J-10C, pero el acuerdo fracasó debido al embargo de armas de la ONU y la falta de divisas de Teherán. China, por su parte, insistió en el pago de divisas, mientras que Irán ofreció un trueque en la forma de petróleo y gas. Tras el levantamiento del embargo en 2020 se reanudaron las negociaciones, pero el acuerdo se redujo a 36 aviones y las partes volvieron a no llegar a un acuerdo sobre el pago. La situación cambió el 24 de junio del 2025 cuando Estados Unidos permitió inesperadamente a China comprar petróleo iraní sin la amenaza de sanciones secundarias, lo que aumentó las posibilidades de cerrar un contrato. China importará más del 90% del petróleo iraní a pesar de la sanción, utilizando petroleros de la flota sombra, según Reuters. El anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de permitir dichas compras generó inquietud entre los comerciantes y funcionarios petroleros, lo que provocó la caída de los precios del petróleo. Se cree que este pacto comercial militar de compra por parte de las dos naciones pudiera verse en poco tiempo, y el interés de Irán está puesto en los aviones chinos luego de que los J-10C de China hubieran sido protagonistas en la guerra entre Pakistán y la India en este 2025, y los J-10 de China hubieran derribado a 3 aviones Dassault Rafale de Francia en pleno combate aéreo sobre los cielos de Cachemira, y que después de esta hazaña la reputación subió ostensiblemente a los ojos de los futuros
los compradores y los prospectos de la aviación de combate mundial por la actuación del J-10 en Cachemira. Y el informe entregado por varios blogueros militares publica que podría Irán estar haciendo la compra de varios sistemas de defensa de China para cubrir sus cielos y blindarlos de sus líneas enemigas. Esto no quiere decir que la relación comercial o las compras en el sector militar por parte de Irán con Rusia se hayan acabado por el simple hecho de que Irán giró sus miradas hacia China, ya que la necesidad de adquirir ahora nuevas armas de defensa aérea y aviones de combate son urgentes y Rusia solo puede entregar el lote de sus casas hasta final de año. Por eso lo han visto en Irán como la oportunidad de ir a buscar al gigante asiático y poder ver la posibilidad de pactar con ellos estas compras. Lo cierto es que la reciente jornada y en medio de lo que eran los cortejos fúnebres de los iraníes para despedir a los mártires de las fuerzas militares que cayeron en los bombardeos de Israel, Irán ha amenazado que la próxima vez que Estados Unidos se atreva a bombardear a Irán, le van a derribar los bombarderos B-2 Spirit. En la última jornada, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán asegura que el país está plenamente preparado para enfrentar con firmeza una nueva agresión por parte de Israel. Así lo ha dicho este domingo el general de división Al-Doraim Musavi, tras asegurar escepticismo sobre el cumplimiento por parte de Israel del alto al fuego que solicitó la entidad sionista luego de 12 días de haber iniciado la guerra contra el país persa. Según el funcionario, no fuimos los iniciadores de la guerra, pero respondimos con toda nuestra fuerza al agresor, y dado que tenemos serias dudas sobre el cumplimiento del enemigo con sus compromisos, incluyendo el alto al fuego, estamos ya preparados para darle una respuesta contundente en el caso de que se repita la agresión, ha enfatizado el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán. En las últimas horas, pese a la censura, medios israelíes admiten que los misiles iraníes impactaron con precisión puntos claves, incluido el Instituto Weizmann, cuyos daños aún no se han revelado por parte de las autoridades israelíes. El canal 13 de la televisión de Israel ha revelado que los ataques con misiles iraníes tuvieron impactos directos en muchas bases militares e instalaciones estratégicas, pero aún no se ha revelado dicha información. Si bien los daños al Instituto Weizmann son de reconocimiento público y circulan ampliamente en redes sociales las imágenes del ataque iraní, aún hay muchos otros sitios que estuvieron bajo fuego directo de los misiles iraníes, pero cuyo grado de destrucción sigue envuelto en secreto, ha indicado la cadena israelí. Israel admite haber sido alcanzado por más de 50 misiles durante su guerra de 12 días contra Irán, pero el alcance total de los daños podría no revelarse nunca, debido a la estricta censura informativa, dice Hispan TV. La semana pasada la policía israelí interrumpió transmisiones de varias agencias de noticias extranjeras que informaban de lugares alcanzados por misiles iraníes, mientras que imágenes publicadas por The Times of Israel mostraban a un oficial de policía israelí exigiéndole a un camarógrafo que le entregara su equipo de grabación. Asimismo, irrumpieron en oficinas de equipos de noticias extranjeras luego de que su cobertura de los ataques con misiles en la región de Haifa al parecer mostraron que habrían alcanzado instalaciones militares sensibles. Según la normativa actual, cualquier reportaje desde una zona de combate o lugar de un impacto de un misil deberá tener la aprobación prevista por el escritor del censor militar, según la oficina de prensa del gabinete israelí, que también supervisa la acreditación de los periodistas. En la última jornada también se vivieron masivas protestas en Israel. El motivo de las protestas es reclamar la liberación de los rehenes que continúan en Gaza, así como el descontento contra el gobierno israelí. Este sábado se reanudaron protestas nocturnas en todo el territorio israelí luego de una pausa de 2 semanas provocada por restricciones a las concentraciones públicas por el conflicto entre Israel y Irán, informó The Times of Israel. El motivo de las manifestaciones y el inconformismo es reclamar la liberación de los rehenes que continúan en Gaza, así como el descontento contra el gobierno israelí. Según CNN, decenas de miles de manifestantes se congregaron en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv para pedir el fin del conflicto que mantienen las autoridades israelíes en la franja de Gaza. El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas estimó que salieron alrededor de 30,000 personas. Por otro lado, en Haifa, en el norte de Israel, los manifestantes levantaron carteles exigiendo que el primer ministro Benjamín Netanyahu abandone el cargo. La guerra debe terminar, los rehenes deben de regresar, el gobierno debe caer, era el mensaje de uno de los carteles. ¿Cuánta sangre más se derramará antes de que el culpable muera?, rezaba otro. El medio Haaretz reportó que en Jerusalén los manifestantes marcharon cerca de la residencia de Netanyahu y que las protestas se producen en varias ciudades
y localidades del norte y sur de Israel, así como en muchos países del mundo, se realizaban también este tipo de manifestaciones. Have been living under the most brutal genocide we have seen in our time, a genocide that is funded and backed by the United States of America. Desde el ataque el 7 de octubre del 2023, liderado por el movimiento Palestina Hamas, 49 de los 251 secuestrados continúan retenidos en Gaza. Las autoridades israelíes han confirmado que al menos 28 de ellos han perecido y sus cuerpos siguen en poder de los captores. El canal 12 de Israel informó el jueves que las familias de los rehenes retenidos en el enclave palestino están coordinando con altos funcionarios de Estados Unidos una posible reunión con Trump la próxima semana. El aparente impulso por reunirse con Trump surgió en medio de múltiples reportes que indican que el mandatario norteamericano estaría ejerciendo presión sobre Netanyahu para poner fin a la guerra contra Hamas tras la ofensiva militar de 12 días con Irán. En las últimas horas, Trump también afirmó este sábado en redes sociales que es terrible lo que está haciendo en Israel, lo que están haciendo sus opositores a Netanyahu en referencia al juicio por corrupción contra el primer ministro israelí. En un primer mensaje dice que Netanyahu es un héroe de guerra y un primer ministro que hizo un trabajo fabuloso trabajando con Estados Unidos para lograr un éxito en la erradicación de la peligrosa amenaza nuclear de Irán, indicó Trump, destacando que actualmente Netanyahu está negociando un acuerdo con Hamas que incluirá la recuperación de los rehenes que continúan cautivos en la franja de Gaza. El mandatario norteamericano calificó el juicio contra Netanyahu como una cacería de brujas, similar a la que tuvo que soportar esta farsa de justicia. Interferirá con las negociaciones entre Irán y Hamas, apuntó Trump, quien señaló que es una locura lo que los fiscales descontrolados le están haciendo a Bibi Netanyahu. A su vez, el presidente estadounidense comentó que su país gasta miles de millones de dólares al año, mucho más que cualquier otra nación, en proteger y apoyar a Israel, por lo que su gobierno no va a tolerar el proceso judicial que enfrenta el primer ministro israelí. Acabamos de lograr una gran victoria con el primer ministro Bibi Netanyahu al mando, y esto empaña enormemente nuestra victoria. Suelten a Bibi, tienen una gran tarea que hacer, concluyó. En las últimas horas, la Fuerza de Defensa de Israel y el Servicio de Seguridad Interior informaron este sábado la eliminación de Hakam Muhammad Isa al-Isa, una de las figuras históricas y fundadores del grupo palestino Hamas, durante una operación conjunta desplegada en el área de Sabra, en la ciudad de Gaza. Según el comunicado difundido por el ejército de Israel, al-Isa ocupaba uno de los cargos altos en la estructura militar del grupo extremista y jugó roles decisivos en el desarrollo y ejecución de múltiples ataques contra objetivos militares y civiles en Israel. El nombre de al-Isa también se encuentra vinculado de manera directa, según las autoridades en Israel, con la planificación y coordinación del ataque perpetrado el 7 de octubre contra localidades israelíes, en el que resultó la muerte de civiles, soldados y desató la respuesta a gran escala por parte de Israel. El comunicado conjunto del IDF y del ISA resalta que al-Isa constituía una figura clave en la estructura terrorista. La operación, que concluyó con la muerte, habría estado dirigida específicamente a desarticular la cadena de mando militar y a disminuir la capacidad de respuesta y adaptación del grupo palestino bajo asedio. Cierro el video con estas imágenes de las brigadas de Al-Qassam del grupo terrorista Hamas, que muestra operaciones en tierra en Khan Yunis contra blindados y personal del FDI. Recordemos que recién se conoció la muerte de 7 militares y un comandante de la brigada en uno de los ataques realizados por los militantes de Al-Qassam, que lanzaron un artefacto explosivo contra uno de los tanques de guerra israelí que patrullaba en Gaza, así como también se conoce el saboteo a uno de los helicópteros del ejército israelí cuando intentaba trasladar tropas de Gaza a sitios más seguros, algo que todavía no lo ha confirmado las FDI. Continúan los ataques de Israel en Gaza en medio de las críticas del reparto de ayuda humanitaria, según France 24. El informe dice que varios palestinos, incluyendo niños, murieron este 29 de junio en ataques del ejército de Israel en diferentes zonas del enclave palestino. Las operaciones militares coinciden con los fuertes cuestionamientos al sistema de distribución de ayuda gestionado por Israel, que ha dejado más de 580 gazatíes sin vida desde su implementación en mayo, según el Ministerio de Salud del enclave. Mientras tanto, crece el llamado de Donald Trump para lograr un alto al fuego. En otra jornada de violencia
en Gaza a manos del ejército de Israel, se vuelve cada día más difícil contar las personas que caen. En recientes ataques de Israel a lo largo del territorio asediado reportados, en la mañana del 29 de junio al menos 21 personas de nacionalidad palestina, al menos 21 gazatíes murieron, entre ellos varios niños, según fuentes sanitarias del enclave reportadas por EFE. Se conoce que una parte ocurrió en Gaza, al norte, donde al menos 8 personas fueron eliminadas en sus barrios, entre ellas 2 niños de 2 y 3 años, dijeron médicos gazatíes. A su vez, de acuerdo a las mismas fuentes, los ataques ocurrieron también al sur, en las zonas como Khan Younis. Allí por lo menos 5 personas perdieron la vida en una tienda de campaña que albergaba familias desplazadas, mientras en Rafah, al sur del enclave, 5 personas fueron eliminadas por el ejército de Israel mientras esperaban ayuda humanitaria, según la agencia de noticias Wafa. Estas nuevas víctimas mortales se suman a los 18 cuerpos sin vida y más de 41 heridos que ya habían sido trasladados a hospitales del enclave. Las agencias no especifican cómo ni cuándo murieron estas personas, solo que fueron víctimas de ataques cerca de los centros de distribución de la Fundación Humanitaria en Gaza, el mecanismo de entrega de ayuda humanitaria que ha sido gestionado por Israel y los Estados Unidos. El sistema de reparto, según France 24, ha sido ampliamente criticado por múltiples sectores de la comunidad internacional por entregar la asistencia a cuentagotas, obligar a los palestinos a desplazarse a largas distancias para recibir alimentos y por los decesos que han tenido lugar en las entregas. Desde el 27 de mayo hasta la fecha, la Fundación Humanitaria de Gaza empezó a funcionar. Hasta la fecha han muerto 580 gazatíes, cerca de 4.200 han resultado heridos mientras buscan algo de comida, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Al respecto, el 27 de junio el periódico Haaretz reveló una investigación a partir de testimonio de soldados que evidencian que estos cuentan con el visto bueno de sus comandantes para disparar a los palestinos desarmados en estos centros, incluso si no suponen una amenaza para las tropas. Este trabajo llevó a que la Fiscalía Militar pidiera una revisión por posibles crímenes de guerra. Sin embargo, el ejército de Israel rechaza las acusaciones del artículo de Haaretz y dice que los soldados no reciben instrucciones de disparar deliberadamente a civiles, agregando que los reportes de tales incidentes están siendo examinados por las autoridades. El asedio de Israel sobre la franja inició en represalia por los ataques en el sur de Israel en 2023, el 7 de octubre, cuando 1.200 personas fueron eliminadas y 255 tomadas como rehenes, según el recuento del gobierno de Israel. Tras estos 20 meses de bombardeos a la franja, las acciones de Israel han matado a por lo menos 56.500 palestinos y heridos a más de 133.400, según el Ministerio de Sanidad gazatí.